Muy buenas tardes, señoras y señores, queridos socios, amigos del Centro Riojano de Madrid. Bienvenidos a esta presentación tarde cultural en este Salón Gonzalo de Berceo, bajo el escenario de San Millán de la Cogolla, que lo tenemos a nuestras espaldas, para tener lugar esta presentación del libro patrocinado por la Fundación San Millán de la Cogolla y del escritor Roberto Rodríguez, y que me complace totalmente darte la bienvenida, y como no también a la coordinadora general de la Fundación de San Millán, a nuestra querida amiga Almudena Martínez. Creo que lo primero de todo es importante poder resaltar la labor tan interesante que realiza la Fundación de San Millán, ¿no? Una fundación que protege, que investiga, que difunde el patrimonio cultural y natural de los monasterios de Suso y de Riuso, que, como bien saben, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1997. Un patrimonio que tenemos en La Rioja y de la que no solamente los que son originarios de San Millán, sino todos los riojanos hacemos gala del mismo. Y yo particularmente, lo he comentado también antes fuera de cámaras, con mucho también siento San Millán, soy amigo de San Millán, y siempre está presente, al igual que otros valores riojanos como son los vinos de nuestra tierra. Creo que esta investigación, esta documentación y difusión de los orígenes de la lengua castellana, que también realizan en la Fundación de San Millán de la Cogolla, pues hacen una labor ingente y que hoy se materializa, ¿no?, en este fantástico libro de 174 biografías de personajes, ¿no?, del valle, no solamente de San Millán, de Estoyo, de Berceo. Y antes, a media tarde, he tenido la posibilidad de charlar con uno de los personajes que aparece, que lo veo aquí casi en primera fila, segunda fila, que es Alejandro Bañales. Alejandro, que ha sido un placer conocerte, y que venir, como has venido desde Valencia, conocerte a ti y a tu hija y charlar sobre esos orígenes y conocer más de cerca todo tu recorrido, y que, bueno, pues gran parte lo podrán los diferentes asistentes verificar y, como no, leer, porque está todo tan bien documentado por Roberto Rodríguez. Yo no me quiero tampoco explayar mucho más. A todos ustedes les quiero agradecer su presencia en este Centro Riojano de Madrid, lugar de difusión de la cultura por todos los costados, en los salones superiores, en los salones inferiores, y siempre teniendo como punto de vista nuestra querida tierra, La Rioja. Muchas gracias por su presencia, y le cedo el turno de la palabra a doña Almudena Martínez, que es la coordinadora general de la Fundación de San Millán de la Cogolla. Pues muy buenas tardes. A veces el tópico desgasta la fuerza de lo dicho, pero créanme que es un honor volver a estar en este centro riojano para presentar, bueno, pues, un libro en esta ocasión. Estuvimos también hace muchos meses para presentar también otro estudio importante que llevamos a cabo en la Fundación. Y ya sé que el presidente, al que quiero dar las gracias muy sinceras por la presentación y por abrirnos las puertas de este centro, siempre dice que esta es la casa de todos los riojanos, pero bien sabemos todos que hay quien se suele sentir extranjero en su propia casa, porque depende mucho de cómo te acojan. Y nosotros aquí en la Fundación siempre nos hemos sentido muy bien acogidos. Yo voy a ser muy breve porque el protagonista, el torero que ha llenado la plaza, lo hizo también allá por el mes de octubre, cuando presentamos por primera vez este libro, entonces la primera edición, pues llenó el salón de actos de Berceo, y hoy ha llenado también este salón, lo que creo que es motivo para sentirse muy orgulloso. En la Fundación también nos sentimos muy orgullosos de haber apoyado esta iniciativa y este libro hace ya algunos años, luego la pandemia se nos cruzó por el medio y otras circunstancias, que Roberto, al que conocí siendo jefe de comunicación de la Consejería de Cultura,
la entonces consejera, de quien seguramente muchos de ustedes guardan un grato recuerdo, Luis Alegre, Galilea, pues fue jefe de comunicación, jefe de gabinete de la consejería. Y bueno, tienen ustedes aquí un libro que recorre la vida de 174 personajes del Valle, de los pueblos de Berceo, de Estollo y San Andrés, de San Millán de la Cogolla, lugar del Río. Quizá la historia con mayúsculas siempre nos ha presentado a los protagonistas, ¿no?, del Valle, en la figura de San Millán, que es el origen de todo, de una tradición religiosa, de una tradición cultural, de una tradición literaria, pero hay otros personajes, en las películas se les suele llamar secundarios, además su papel también es reconocido con premios, que son pues también importantes y que han configurado un crisol de personajes y un crisol de historias que cuando seguramente ahora escuchen a Roberto pues van a enterarse de cosas, porque a mí me pasó, y eso que llevo más de 30 años trabajando en San Millán, personajes y de hechos que han hecho estos personajes que no son desconocidos y que vemos que también han tenido un papel importante. Lo ha citado ya el presidente. Este libro recorre la historia de esos personajes desde San Millán, el origen de todo, hasta una persona que hoy nos acompaña, que yo tampoco quiero resistirme a no nombrar, que es Alejandro Bañales, un hombre de San Millán, un hombre que ha amado por encima de todas las cosas a su pueblo y sigue haciéndolo, y un hombre muy ligado a la educación de este país. O sea que aquí hay personajes que ya pasaron por nuestras vidas, pero hay otros que todavía están y que son esos personajes que Roberto clasifica de memorables e ilustres. Pues todos son memorables y todos son ilustres. Y termino dándoles las gracias a ustedes por asistir a este acto, por seguir las actividades también de la Fundación. Sé que hay gente que ha venido expresamente de Berceo y del Valle, así que muchísimas gracias y les dejo ya con el verdadero protagonista, a quien quiero volver a agradecer la ocasión que nos brindó a la Fundación, ¿no?, de editar este libro y de llegar a conocer pues, un poco más y mejor la historia de ese valle tan importante para todos. Por cierto, presidente, vas a tener que cambiar la foto porque acabamos de restaurar la torre. Ahí estoy viendo un poco mal, pero está precioso. Esperemos que, como en la vez anterior, venga el gobierno de La Rioja y nos cambie. Bueno, muchas gracias a todos y les dejo con Roberto. Yo como... ¿Sí? No. Ahora más. Como soy de tendencia a hablar bastante y a enrollarme, y no quiero enrollarme, son malas horas y hay gente que se quiere ir al fútbol después, no sé qué tenga que hacer, pero bueno, me he traído mi presentación escrita porque no quería que se me olvidara nada de todas las cosas que quiero contar en este libro, de lo que ha supuesto hacer este libro y también de lo que está suponiendo la recepción que está teniendo este libro entre la gente del Valle y entre todas las familias de los biografiados en este libro. Realmente ha sido una de las cosas más emotivas, el descubrir cómo las propias familias han acogido historias de familiares, de antepasados que no conocían, o la gratitud de esas personas al verse incluidas en este libro, recogiendo toda su trayectoria vital. Pues la verdad es que para mí ha sido un orgullo. Bueno, tengo que empezar dando las gracias a José Antonio, presidente del Centro Riojano, por recogernos en esta casa, que es la casa de todos los riojanos y hoy es también vuestra casa, esta tierra siempre de acogida. Muchas gracias a Almudena, coordinadora general de la Fundación San Millán, porque creíste desde el principio en este proyecto y no era fácil, porque es un libro muy extenso, con muchas fotografías y era un proyecto editorial que no era fácil, pero lo habéis apoyado desde el principio, tú y tu equipo. Y siempre gracias también por las palabras tan cariñosas que me dedicas en todos los foros, y es verdad que nos conocemos desde hace ya pues, más de 25 años y pues, se nota ese contacto que tuvimos desde el primer momento y yo desde luego estoy muy agradecido. Y por supuesto también muchísimas gracias a todos los que estáis hoy aquí. Sois gente de muy diversos ámbitos,
gente que procedéis de los pueblos del valle, gente que sois descendientes de esos pueblos, y luego también estáis aquí una representación muy fidedigna de la gente que estaría hoy si me volviera a casar. Entonces, amigos pues, de todo tipo, de distintos trabajos, de toda la vida que he desarrollado en Madrid durante todos estos años que llevo aquí, y de verdad muchísimas gracias por haber venido. Bueno, estoy muy feliz de presentar aquí en Madrid este libro, Retratos del Valle de San Millán. En él, como se ha dicho ya, se incluyen 174 biografías de personajes ilustres y memorables nacidos en los pueblos que conforman este valle riojano. Un lugar en cuyos monasterios, como todos sabéis, quedaron plasmadas las primeras palabras en nuestro idioma, y en el que escribió también sus versos Gonzalo de Berceo, el primer poeta de nombre conocido en lengua castellana. Este libro sirve para seguir profundizando en la historia de este valle, uno de los lugares más representativos de La Rioja, pero también del conjunto de la hispanidad, esa amplia comunidad de más de 500 millones de personas que compartimos el español como lengua materna. Pero lo hace desde una perspectiva distinta. Hasta ahora se ha investigado mucho sobre esos orígenes del castellano y también sobre el patrimonio monumental y artístico de sus monasterios. Pero esta obra trata de seguir conociendo este lugar en base a historias personales de quienes nacieron aquí. Se podría pensar que con esta temática es un libro muy local, e indudablemente en parte lo es, pero las biografías que se aportan en este libro corresponden, en su gran mayoría, a personas que, habiendo nacido en este valle, desarrollaron su actividad y prosperaron también en otros muchos lugares, tanto de España como de otros países. El propio Gonzalo de Berceo, al que acabo de aludir, es un personaje que ha trascendido con mucho el entorno físico de este valle, como también lo han hecho San Millán de la Cogolla, que dio origen a los monasterios que llevan su nombre y que fue patrón de los reinos de Castilla y de Navarra y copatrón de España. María de la Olejárraga, escritora, política y pionera del feminismo en nuestro país. El conquistador Juan Ramírez de Velasco, fundador de La Rioja Argentina. O también Antonio de Segura, pintor y arquitecto en la corte de Felipe II, famoso por su dura espada con Miguel de Cervantes. Muchos personajes de los aquí expuestos triunfaron en Madrid, Cataluña, Andalucía, las dos Castillas o Galicia, pero también en Argentina, Chile, Perú, Filipinas o China. Las biografías que se incluyen en el libro abarcan desde el siglo V hasta el siglo XX, una secuencia temporal que permite ayudar en cómo personas nacidas en este valle participaron directamente en muchos de los principales hitos de nuestra historia, como la caída del Imperio Romano y la sociedad feudal de la Edad Media, el descubrimiento y colonización de América, la época imperial y el absolutismo, la invasión napoleónica, la guerra de la independencia y las contiendas carlistas, el liberalismo y la restauración, la crisis de 1898 y la pérdida de las colonias, los años de crisis y emigración, las etapas republicanas y la explosión de los movimientos obreros, la guerra civil y el franquismo, y por último, la reciente etapa democrática. Algunos además vivieron en primera persona acontecimientos internacionales como los concilios de Trento o el Vaticano II, la emancipación de las repúblicas americanas, la Segunda Guerra Mundial o la instauración del comunismo en China. Los que me conocéis sabéis que llevo toda mi vida investigando sobre comunicación política y campañas electorales. Y muchos me habéis preguntado, tras publicar este libro, a qué se debe ahora investigar sobre temas históricos. Y para explicarlo, me vais a permitir que os cuente una historia. Como muchos sabéis, yo no nací en el Valle de San Millán, soy postizo. Pero es verdad que llevo mucho tiempo vinculado a él por mi mujer. Cuando pasaba allí vacaciones, al entrar en la iglesia, solía fijarme en una placa que hay en uno de los laterales del altar mayor. En esa placa se explica que la iglesia de Berceo fue construida y donada al pueblo por un señor que se llamaba Domingo Peña Villarejo, nacido en Berceo, del que se dice en la placa que fue comerciante, senador, diputado provincial y gran cruz de Isabel la Católica. ¿Quién era este señor? Empecé a preguntar. En el pueblo había muy pocas referencias de él.
salvo que llegó a ser un hombre muy rico en el siglo XIX y que construyó allí no solo la iglesia, sino también el ayuntamiento y las escuelas. Pero además no quedaba ningún familiar vivo en la actualidad que mantuviera su memoria. Este olvido me parecía un poco injusto y es así como empecé a buscar documentación sobre él. Y la sorpresa vino cuando, al consultar las hemerotecas de prensa histórica, afortunadamente hoy día todas digitalizadas, encontré más de 5.000 noticias durante todo el siglo XIX sobre este personaje. Desde luego, no era un personaje menor. Y al final, lo que iba a ser un pequeño artículo, un pequeño libro con su biografía para la gente del pueblo, se acabó convirtiendo en una tesis doctoral en historia que defendí en noviembre de 2024 en la Universidad de La Rioja y que, si Dios quiere, verá también pronto la luz en forma de libro. Pero la cosa es que, según iba investigando a este personaje para la tesis, me fueron apareciendo otros muchos con los que él había ido teniendo relación en su vida. Personajes que eran también del Valle de San Millán y que habían logrado prosperar. De manera un poco inconsciente, empecé a apuntarlos en un cuadernito con la idea de escribir algún día un libro sobre personas ilustres de este lugar. Y esto es precisamente lo que presentamos hoy. Por tanto, la verdadera responsable de que este libro haya sido escrito es mi mujer. Esa extraordinaria mujer, no quiero llorar. ¿Quién es? Sé que se va a morir. Esa extraordinaria mujer con la que llevo compartidos casi 35 años de vida. A ella, a mis hijos, a mi familia y a todos mis amigos va dedicado este libro. Y por supuesto también a toda la gente del Valle de San Millán que me han hecho sentirme ahí siempre como en casa. Bien, ¿qué personajes se incluyen en este libro? En primer lugar, muchos religiosos. De los 174, aproximadamente 65 son religiosos. Esto es normal si tenemos en cuenta la influencia que han ejercido en estos pueblos a lo largo de la historia los monasterios de Yuso y Suso y también el cercano monasterio de Valvanera. Hasta épocas recientes, rara era la familia del Valle que no tenía algún hijo fraile o sacerdote. Muchos de ellos agustinos recoletos, regentes de los monasterios de San Millán, y es que en el último siglo más de un centenar de miembros de esta orden religiosa han nacido en el Valle. Pocos pueblos del tamaño que tienen estos pueblos, que es un tamaño reducido, podrán presumir de contar entre sus vecinos con 2 santos y un beato de la Iglesia. Hemos tenido también 6 obispos, 8 abades, 10 priores de monasterios y conventos repartidos por toda España, altos cargos de distintas congregaciones religiosas, rectores de seminarios, deanes de catedrales y canónigos magistrales y también varios y temidos inquisidores. Pero además de todas estas personalidades eclesiásticas, he querido recuperar también en el libro la historia de aquellos misioneros más destacados de los muchos que ha dado este valle, que ejercieron sobre todo en Asia y en América, y algunos de los cuales fueron torturados y asesinados en el cumplimiento de su misión. Además de religiosos, este libro cuenta también la historia de muchos emigrantes, ya desde la época del descubrimiento de América. Detallo aquí, por ejemplo, quienes fueron los primeros vecinos del valle en llegar al nuevo continente. Los conquistadores, como Ramírez de Velasco, que nacieron en estos pueblos, y también los que se embarcaron para la colonización y que llegaron a ostentar cargos y puestos de responsabilidad en el nuevo mundo. Pero también se cuenta la historia de migrantes cuando la situación en el valle, ya durante los siglos XIX y XX, fue muy precaria y muchos de ellos no vieron otra opción que buscar una vida mejor lejos de su tierra natal. Entre 1880 y 1936, los años con mayor índice de migración en España, cuando la crisis ahogaba a las familias del campo, un total de 192 vecinos del valle decidieron emigrar a América. Más de un tercio de todos los vecinos del valle decidieron emigrar a América. Llegaron sobre todo a Argentina, pero también a otros países como Chile, Brasil, Perú, Cuba, México o Puerto Rico.
Muchos, desgraciadamente, no consiguieron su sueño, pero sí algunos de ellos lograron prosperar y alcanzaron un papel relevante en sus países de acogida que merece que les recordemos. Otro grupo especialmente representativo en este trabajo es el de aquellos personajes del Valle que se han dedicado a la política. Hemos tenido 3 diputados en el Congreso, un senador, varios diputados provinciales y gobernadores civiles y otros altos cargos de la administración, tanto nacional como autonómica. Además, oriundos de estos pueblos han sido alcaldes de ciudades como Madrid, Vitoria o la extremeña Trujillo y de muchas localidades de América. También hemos contado con muchos nobles que dieron origen a títulos como el Condado de Lerena o el Marquesado de Foronda y destacados militares en distintas épocas históricas. Del Valle han surgido igualmente exitosos empresarios y comerciantes, muchos de ellos agrupados en sagas familiares. Por ejemplo, la saga de los Peña Villarejo de Berceo, de la que he hablado, o la saga de los Foronda, que fundaron la casa de mantones de Manila más famosa y antigua de Sevilla, o los Tobías y Hervías, que se convirtieron en una de las sagas comerciales más famosas de Cádiz. Y por último, hemos tenido igualmente profesionales destacados de otros muchos ámbitos: la arquitectura, el periodismo, la docencia y la investigación, la creación artística e incluso el mundo del deporte. Como habréis visto, hasta ahora he citado a bastantes hombres y a muy pocas mujeres. Es una realidad que hasta épocas bien recientes la mujer no ha tenido nada fácil poder destacar en sus respectivas sociedades, porque su papel se veía reducido en muchas ocasiones al de ser esposas y madres. Esto ha llevado a una escasa presencia de mujeres en la historiografía, como muestra el hecho de que hasta ahora la única mujer que ha aparecido entre los ilustres del Valle haya sido María de la Orejara, y además en fechas bastante recientes. Al hacer este libro me planteé el objetivo de tratar de revertir esta invisibilidad. Primero, porque hubo mujeres nacidas aquí que fueron esposas y madres de importantes personalidades de distintas épocas históricas y merecen ser recordadas. Y segundo, porque en estos pueblos nacieron también mujeres que, a pesar de las trabas con las que contaron, fueron pioneras y adelantadas a su tiempo, desempeñándose como comerciantes, emprendedoras o activistas, además de religiosas que ocuparon cargos en sus congregaciones o que destacaron también por su labor como misioneras. Religiosos, emigrantes, políticos, nobles, militares, intelectuales. Bien, sería imposible enumerar aquí las 174 biografías que se incluyen en el libro, pero sí quiero terminar casi de forma telegráfica diciéndoos que aquí vais a encontrar, por ejemplo, a uno de los pintores de bodegón más famosos del barroco español, con cuadros en los museos más importantes del mundo. A uno de los grandes héroes de la Guerra de la Independencia, que llegó a ser ministro de Gobernación. A uno de los catedráticos más relevantes del panorama audiovisual español, que a punto estuvo de ser elegido presidente de la Radio Televisión Española. Al salvador de la imagen de la Virgen de la Soledad de Portabaga, el icono más famoso de Filipinas, declarado Tesoro Cultural Nacional, por el que se le recuerda allí como un héroe de la nación. A uno de los fundadores del Cádiz Club de Fútbol, uno de los equipos más veteranos de la Liga. Al notario que firmó la capitulación de Filipinas cuando dejó de ser colonia española. Al creador de la famosa longaniza de Chillán, uno de los platos más representativos de la gastronomía chilena. A uno de los industriales más ricos de la Cataluña del siglo XIX y cofundador del Banco de Barcelona. Al capitán de aviación y jefe de comunicaciones del aeropuerto de Pamplona, que fue asesinado por ETA en los años 80. Al confesor de las hijas del emperador Carlos V. Al fundador de las célebres patatas Abad, que tantos recuerdos nos evocan a los riojanos. No sé cómo se llama patatas Abad. A uno de los presidentes de las Cortes de Cádiz, firmante de la Constitución de 1812 y promotor de la independencia de Guatemala. Al arquitecto que construyó toda la Lima colonial y los principales monumentos de esta ciudad peruana. Al fundador y primer presidente de la Mutua madrileña y uno de los empresarios de teatro más famosos de Madrid a inicios del siglo XX,
descubridor, entre otras, de artistas como Pastora Imperio, y que además fue artífice de la refundación en 1930 de este centro de educación. Al mayor experto en España en sociología de la educación, al predicador de Alfonso XIII, que fue capellán de la División Azul en Rusia, al sacerdote que asistió espiritualmente al político Manuel Fraga Iribarne en sus últimos momentos de vida y que fue también capellán de la Moncloa con José María Aznar, a uno de los mejores cafeteros de España, apodado el Rey del Café por todas las publicaciones internacionales, a uno de los fundadores del Hospital Español de Mendoza, entre los más afamados de Argentina, por lo que recibió la Medalla de Honor de la Emigración, al arquitecto que diseñó el trazado urbanístico de la Sevilla moderna y que llevó a cabo la primera ampliación de la Plaza de Toros de la Maestranza, al último abad del monasterio de Silos, antes de la desamortización, que custodió y salvó los principales tesoros de este monasterio, o al creador de la fórmula que dio origen a la famosa pasta dentrífica Profide. Todo esto y más es lo que vais a encontrar en este libro. Un libro que consta de 445 páginas y 462 fotografías. Y me he quedado muy alto. Y que ha sido fruto de una amplia labor de investigación. Por resumir con cifras básicas este proceso, se han consultado un total de 71 archivos, casi 2.000 noticias de un total de 324 publicaciones y 1.200 referencias bibliográficas de libros y artículos en revistas académicas y de investigación, además de un centenar de entrevistas con familiares, descendientes, gente del valle. Bien, quiero terminar con una cita de Fray Pedro Vega que menciono en la introducción del libro. Decía este fraile que si el olvido es la muerte de las cosas, el escribirlas será resucitarlas, darlas vida, hacerlas inmortales. Este era el objetivo de este trabajo: recuperar vidas que estaban a punto de olvidarse o ya casi olvidadas, incluso entre sus propios familiares, y plasmar por escrito la historia de personas ilustres y memorables de este valle para que no se pierda y pueda seguir siendo recordada con orgullo por futuras generaciones. Muchas gracias. Gracias, Roberto, por este gran trabajo de investigación, como bien comentas, y que te habrá llevado varios años seguramente de trabajo. Por lo tanto, hay que alabarte todo lo que has hecho para rememorar la vida de todas estas personalidades y profesionales destacados del Valle de San Miguel. Si te parece, vamos a abrir un turno de preguntas, porque gente que yo creo que con mucho interés va a preguntarte. Sí, se está viendo aquí en primera fila. Dice que no tenemos a Félix. Roberto, has hablado de 174 personas ilustres a las que tú has hecho un seguimiento y una investigación, hemos visto que exhaustiva. ¿Te has quedado con las ganas de algún personaje, de meter algún personaje más que de repente digas, caramba, con estos vale, este a lo mejor para otro libro? La selección ha sido difícil, pero no tanto por cuáles seleccionas, sino cuando vas haciendo todo el proceso de investigación, todos los personajes que te van saliendo y tienes que discriminar cuál consideras realmente que es suficientemente importante como para estar incluido en el libro. El libro son personajes ilustres y memorables, y he querido introducir las dos palabras en el subtítulo porque los personajes ilustres, pues más o menos todos los conocemos y todos tenemos ya pues, María de la Ovejábaga, San Millán de la Cogolla, Gonzalo de Berceo,
pero ha habido otra mucha gente que a lo mejor no tiene los méritos suficientes como para ser considerado ilustre, pero sí memorable, sí merece recordarse la labor que han llevado. Ha sido el ejemplo, por ejemplo, de muchos emigrantes. Ha sido una de las partes más bonitas del libro. Recuperar historias de migrantes, trazar conexiones a uno y al otro lado del Atlántico, familias que no se conocían y que gracias a este libro se han puesto de nuevo en contacto, y recuperar historias de gente que allí, con lo mal que lo pasaron, bueno, pues consiguieron prosperar. Niños que salieron del valle con 11 años solos, que se montaron en un barco, llegaron a Buenos Aires y iban sin nada, y cómo consiguieron prosperar a lo largo de su vida. Probablemente algún emigrante más podía haber estado incluido, pero es verdad que en algunos casos he tenido mucha dificultad para encontrar información acerca de algunos personajes. Y ha habido algunos que se me han quedado en el tintero porque no he podido rastrear más información. Y siempre tenía una pequeña obsesión, y era, claro, aquí te expones al escrutinio público de los pueblos del valle y de la gente de los pueblos del valle. Y mi miedo era presentarme el día de la presentación en el valle y que de repente alguien dijera, pues te has dejado, pues este fue muy importante. Entonces, ahí también yo intenté, en el tiempo que dediqué a la elaboración de este libro, intenté hablar con muchísima gente del valle. Era un cansino, y lo sé, y iba preguntando a todo el mundo, pero no quería que se me olvidara a nadie verdaderamente importante, ¿vale? Y yo creo que es así. Que puede haber personajes que me he dejado, seguro. Que si este libro llega a más ediciones, ¿se podrá incorporar algún otro personaje? Pues seguro que sí. Y tras este estudio, ¿te has llevado alguna sensación de un perfil de cuál es el carácter un poco genérico de la gente que ha vivido en el valle? Pues digo, una apreciación personal tras ese trabajo de investigación. Yo sabía que son muy cabezones, pero son cabezones en cuanto a esa necesidad de prosperar, de salir adelante, de superar las dificultades, de no dejarse abandonados en su desdicha y llorar y llorar y llorar. Eso lo he visto en las historias de los misioneros y lo he visto sobre todo en las historias de los emigrantes, pero emigrantes no solo a países de América, sino toda la emigración que hubo al interior. Os he hablado de algunas de las sagas comerciales que ha habido en Cataluña, en Madrid, en Andalucía. Son gente que fueron muy emprendedoras, que de nada consiguieron levantar un gran proyecto y que además, y esto es muy común también en otros fenómenos migratorios de otras regiones, iban arrastrando a gente de sus pueblos, a vecinos, amigos, a familiares, de tal manera que iba llegando cada vez más gente a esos lugares apoyados por ese primero que había abierto el camino. Entonces, realmente que en unos pueblos tan pequeños haya salido tanta gente importante, a mí es una de las cosas que más me ha sorprendido. Cuando yo empecé este proyecto no pensaba en esta dimensión, pensaba en una dimensión pues mucho más reducida, pero también, claro, he querido recuperar personajes más actuales, personajes del siglo XX. Se ha mencionado a nuestro querido Alejandro, que ha tenido una trayectoria política en el ámbito de la educación, pues como pocas personas en España. Y tú que fuiste corresponsal en Televisión Española de temas educativos, seguro que has coincidido con él en más de una rueda de prensa en la Comunidad Valenciana o aquí en Madrid. Pero hay otros muchos personajes. Es verdad que quizá de los actuales el más conocido es el periodista Javier Chicote, periodista jefe de investigación de ABC, que acaba de presentar además ahora una novela, pero hay otros muchos que son personajes que en la actualidad han tenido también un papel, y esos hasta ahora nadie se había acordado de ellos, ¿vale? Bueno, pues al final todo eso es lo que ha compuesto este libro. Y aparte de María de la Olejárraga, ¿qué mujeres te han llamado más la atención? Porque claro, estás hablando de hombres y no nos has dicho más que María de la O, y no es alguna mujer más. Mira, ahora te contesta. Es que al hilo de la pregunta suya, yo dije una cosa en Berceo, cuando presentamos la primera edición, que muchos lo tomaron como una broma graciosa, pero yo lo decía con toda la convicción del mundo.
y convicción en la que me voy reafirmando cuando ya estamos en la segunda edición. Y habrá una tercera y tendremos que incluir también entre los personajes de este libro a Roberto Rodríguez. Una cosa. Voy a responder a lo de las mujeres un segundito. Mira, no te importa que te mencione. Nos menciona Alejandro Eduardo. Una de sus antepasados, ¿vale? Francisca Martina Villarejo, se la conocía en Talavera de la Reina con el nombre de la Reina Gobernadora. Una mujer, pues como tenían que ser las mujeres en aquella época para poder prosperar, ¿vale? Una mujer que se queda viuda, muy joven, y que tiene que llevar adelante todos los negocios que había desarrollado su marido en Talavera de la Reina. Pues acabó siendo una de las personas más relevantes en la historia de Talavera, tanto ella como luego posteriormente también su hijo. Es un ejemplo de una historia que he querido recuperar para este libro. La única mujer que fue quemada en la hoguera por la Inquisición en el Valle de San Millán, ¿vale? Pues viendo los archivos de la Inquisición, pues hay lugares en los que se quemó a muchas brujas. En el Valle de San Millán pues también se quemó a una supuesta bruja, ¿vale? Tenemos también en esa parte que os decía de madres y esposas. Claro, si el único papel que les dábamos a la mujer en determinadas épocas históricas era el de ser mujeres y el ser madres, pues oye, que las que fueron mujeres y madres de personajes importantes también tenemos que reivindicarlas. Y en este libro pues cuento la historia de varias mujeres que fueron o bien esposas o bien madres de políticos muy destacados, de nobles muy destacados, de gente que tuvo especial significación. Hay un personaje que yo le tengo especial cariño. Este sí es verdad que es un personaje muy local, pero es el personaje de la primera mujer, la mujer que abrió el primer restaurante en todo el Valle de San Millán, cuando todavía el turismo no había llegado, cuando todavía no era el boom que tenemos hoy día. Una mujer que salió muy joven de su pueblo natal, se marchó a Barcelona, se relacionó allí con gente del mundo de la cultura a principios del siglo XX, fue pareja de Enric Moneni, uno de los cartelistas más famosos de la época republicana en España, que la hizo de hecho su heredera universal, y pues en un momento determinado ella decide volverse al Valle y abrir un restaurante que era algo único, ¿vale? Y aquí hay algunos que seguro que lo recuerdan. Yo llegué a conocer a esta mujer, no llegué a ver el restaurante abierto, pero por ejemplo era un restaurante donde, claro, mucha gente se encontraba con un ambiente completamente distinto al que se podría encontrar en un restaurante de pueblo. O sea, primero porque de las paredes colgaban los cuadros de Moneni, porque entrar en ese restaurante era como entrar en el salón de una casa particular, porque de hecho ella vivía allí, era como estar comiendo con ella en el salón. Y es una mujer que, por ejemplo, pues, hablaba para su biografía pues, con políticos como Cosculluela, que fue ministro del gobierno de Felipe González, riojano, y él me recordaba cómo el grupo era una mujer de tendencia a izquierdas, y me recordaba cómo el grupo socialista, los políticos socialistas, cuando se negoció el Estatuto de Economía de La Rioja, que se negoció en San Millán de la Cogolla, pues los socialistas solían siempre comer ahí y tenían largas tertulias con ella, porque había estado en París, en Barcelona, y era una mujer de una conversación muy interesante. Una mujer incomprendida en el pueblo, en ese momento. Una mujer que iba sola al bar, en los años 60-70, cuando nadie entraba en los bares, mujeres solas, una mujer que fumaba con una pipa, con uno de estos cigarros que se alargan, no me acuerdo cómo se llama eso, ¿vale? Bueno, una mujer que de alguna manera su historia no estaba escrita en ningún sitio. Y es una historia que, bueno, pues incluso para sus propios familiares ha habido cosas que he ido encontrando en distintos archivos que incluso para su propia familia pues eran cosas desconocidas. Bueno, pues son algunos ejemplos de mujeres. He rescatado también historias de alguna religiosa, porque la historia de la Iglesia se ha construido sobre la base de los hombres. O sea, tenemos mucha historiografía sobre
la historia masculina de la Iglesia, hombres, pero muy poca sobre historia femenina. Pues, por ejemplo, tuvimos varias vecinas del Valle que fueron abadesas de distintos abadías y monasterios. Tenemos también alguna misionera que tuvo una vida especialmente significativa. Pues, me parece que han salido en torno a 20 mujeres. De 174 personajes he conseguido rescatar en torno a 20 figuras femeninas que bueno, pues sirven para poner un poco el valor también de la mujer en estos periodos. ¿Sí? No, que le iba a preguntar, que como está hablando de personajes militares, sacerdotes, pues todas estas cosas, digo, pero en el libro vienen los nombres de ellos. Sí, sí, por supuesto. Por eso, porque es que a mí me interesa. No, yo no quería aburrirnos aquí con nombres, apellidos, tal, o sea, vienen todos los nombres con sus fechas de nacimiento, con las familias. Luego viene al final, eso ha sido muy útil, sobre todo para la gente del Valle, al final del libro hay un índice onomástico, de tal manera que toda la gente puede buscar por apellidos y identificar pues, si hay algún familiar, algún descendiente, alguien tal. Entonces ese índice onomástico, que ha sido una tortura hacerlo, porque se citan muchísimos personajes, pero al final es una forma de facilitar que la gente pueda identificar rápidamente si alguien de su familia está. Hay muchos Lerenas, muchos Uretas, apellidos que son muy característicos del Valle de San Millán, pero que son muy característicos también de otros sitios. Por ejemplo, los Lerenas son una legión en Argentina. Hay muchísimos Lerenas en Argentina y hay apellidos que se han llevado también ya a otros países procedentes del Valle. Y en el próximo libro tendrá que poner a su mujer. Estamos abiertos. Algún día va a pasar No. por supuesto. Mira, a ver, y ya que estamos hablando de nombres también, hay una historia que me ha resultado muy importante, o sea, que una talla antiquísima de una virgen que estaba en el monasterio de Suso y que de repente desapareció hace 100 años, no sé cuántos, desapareció, no se tenía ni rastro de esa escultura. Y de repente un profesor especialista en estos temas de arte se empieza a investigar y además utilizando la inteligencia artificial, utilizando antiguas fotografías, y descubre que esa talla está en un museo de Málaga. Bueno, pues Germán, yo creo que tienes méritos suficientes solo por esta historia como para poder incluirte en este libro, porque has recuperado un patrimonio histórico para el Valle y en general para La Rioja, que creo que es de gran valor. Te lo dije y lo sigo manteniendo. Si hay tercera edición, entra. Roberto, sí. ¿te has atrevido a utilizar motes familiares? En algunos casos, porque claro, el tema del uso de los motes es muy común en el Valle. Todo el mundo Por eso se le conoce por los motes. Mi familia son los zapateros, los padillas, además tienes varios motes incluso en una misma familia. Entonces, en alguna familia, por ejemplo, pues sí, pues hablo, hay uno de los personajes que es Ricardo Laera, que es uno de los últimos tejeros artesanales de toda La Rioja. Él fue de los últimos en hacer todo el negocio de las tejas de manera artesanal, como se seguía haciendo desde la Edad Media. Claro, su familia eran los tejeros, claro, no podían llamarse de otra manera. Entonces, bueno, pues sí lo cito. Pero bueno, no me he metido tanto en una toponimia de motes del Valle, porque eso sería... Los pueblos, el Valle de San Millán, sí, aquí hay un poco de polémica, ¿vale? Porque los pueblos, el Valle de San Millán son 3 pueblos, municipios, ¿vale? Como municipios, son el más antiguo es Berceo, ¿vale? Que es donde nace San Millán de la Cogolla. Después tenemos San Millán de la Cogolla y Estoy. Lo que pasa es que luego hay 2 aldeas que dependen de alguno de estos municipios. Está la aldea de San Andrés del Valle, que depende de Estoy, y la aldea de Mar del Río, que depende de San Millán. Que son 3 municipios, pero 5 núcleos de pueblos. Y se han recuperado personajes de ellos. Y ojo, por decir que un personaje es de Escollo, ojo.
los personajes que están incluidos en el libro, hay algunos que conocemos todos, prácticamente, Millán, del resto, ¿hay alguno que le haya llamado especialmente la atención y le ha sorprendido? Especialmente. Es que me han sorprendido muchos. Me han sorprendido muchos porque bueno, había algunos que, incluso que la historiografía no tenía identificados como que procedían del Valle de San Millán. Se ha hablado de un pintor, uno de los pintores de bodegones más famosos del barroco, Massana. Todo el mundo lo sitúa en Ciudad Real. Los orígenes están en San Millán. Por cierto, quiero agradecer, bueno, tendría que agradecer a mucha gente que en entrevistas que me han ayudado muchísimo a encontrar personajes. En Berceo los cité a todos porque estaban allí y de verdad me han ayudado muchísimo. Pero también la labor de los archiveros, que es una labor silenciosa, oculta, a veces triste, nadie se acuerda de ellos, están encerrados todo el día con sus papelitos ahí y tal. O sea, son los guardianes de nuestra memoria. Y una de las cosas que me ha sorprendido también es la cantidad de información que se puede obtener de la gente en los archivos, gracias a esa labor que hacen de recuperación. Y ya no os digo nada con todas las tareas de digitalización que se están haciendo en los últimos años, que permiten pues, búsquedas increíbles. Entonces, bueno, me han salido muchos personajes que he dicho, pedazo personaje. El último abad de Silos, que fue obispo de Segovia después, un personaje, o sea, como en medio de las guerras carlistas, cómo logra mantener el monasterio en una posición neutral entre unos y otros para salvar los principales tesoros del monasterio. Hay personajes a los que emocionalmente pues, en el Valle tenemos que tener mucho cariño. Por ejemplo, Tarsicio Lejárraga. Tarsicio Lejárraga, una persona sin estudios, que sentía un amor infinito por el monasterio de Suso y que empieza a interesarse por ese monasterio, empieza a subir allí, empieza a atender a los primeros turistas que llegan allí en los 50, en los 60, y se convierte en el guía, guardián del monasterio de Suso, con referencias por parte de los principales académicos de este país, de cómo este señor, sin tener ningún estudio, acabó siendo un auténtico experto en arte visigodo, cómo explicaba, haciéndose pasar por Gonzalo de Berceo, cómo explicaba el monasterio. Bueno, pues es un personaje, desde luego, muy querido en el Valle, tanto él como luego su hijo, que siguió, ya sabéis, Teodoro, la tradición como guía y que se ha jubilado también hace poco. Bueno, pues hay personajes entrañables, personajes cercanos, personajes que tenemos todos en la memoria en el Valle, y luego hay personajes más históricos, pues que, otro, un inquisidor, uno de los peores inquisidores que hubo en Galicia, bueno, pues era del Valle. Y las perrerías que hacía este hombre en época de la Inquisición, pues... No lo quería decir. Dice, no lo querías decir. Hay muchos personajes. Y luego, o sea, esto sí que ha sido... o sea, el centro riojano empieza a principios de siglo, de repente desaparece, está inactivo, no se sabe muy bien qué pasa con el centro riojano, en torno a 1915, 1920, y se habla, y lo tenéis en la web, 1930 es la refundación del centro riojano. Se refunda el centro riojano y ya sigue hasta nuestros días, con el manual de la Guerra Civil, pero bueno, sigue hasta nuestros días. Bueno, pues el personaje que refunda, que inspira esa refundación, es también un personaje completamente desconocido y que es un personajazo. Antonio Alessandro Hervías, nacido en Berceo, se va con 12 años a Madrid, con una mano delante y una detrás, empieza a trabajar como aprendiz de comercio, acaba heredando el negocio del dueño porque tiene toda la confianza de él, y este señor, aparte del comercio, bueno, pues fue el precursor de pues donde nacieron lo que fueron luego Galerías Preciados. Este señor fue aparte político, diputado, pero fue el primer presidente fundador de la Mutua Madrileña,
el empresario del sector de las variedades más famoso de Madrid a principios del siglo, sobre todo en los felices años 20, descubridor de grandes artistas y además refundador, inspirador de la refundación de Celta. O sea, un personaje muy relevante. Bueno, pues muchísimas gracias Roberto por haber dado luz a este libro de retratos del Valle de San Millán. Muchísimas gracias a Mudena, a la Fundación de San Millán. Nuevamente agradeceros vuestra presencia aquí en el Centro Riojano de Madrid y ya sabes el afecto que os tenemos de todos ustedes. Agradecerles su visita a esta casa, que también quiero que la hagan suya. De esta manera vamos a acabar la conferencia brindando con un vino de Rioja en el Salón de Arriba. Muchas gracias. Thanks so much.